Hola amigos y amigas, les saluda Carolina Mena de Gaceta TV. Bienvenidos y bienvenidas al octavo foro Suchitoto ante la crisis del COVID-19. En esta oportunidad deseamos conocer cómo la pandemia del COVID-19 ha afectado las actividades religiosas y de fe en las iglesias de Suchitoto. Como sabemos, la gran mayoría de suchitotenses son personas creyentes que se mantienen activas dentro de las actividades de fe de las diferentes iglesias que hay en Suchitoto. Y durante todo ese tiempo de cuarentena permanecieron sin poder reunirse ni participar de eventos públicos y las grandes asambleas. Dentro del proceso de reapertura de la vida social, el gobierno ha anunciado que a partir del 22 de julio las iglesias podrán volver a tener sus reuniones, cultos religiosos y otras actividades públicas. Ante esta situación, creemos que es importante conversar cómo han sido afectadas por la pandemia las iglesias de Suchitoto, de qué manera han continuado reuniéndose, cómo han mantenido contacto en medio de este confinamiento y se ha visto afectada o fortalecida la fe de los suchitotenses con esta pandemia. También deseamos conocer cómo ven la reapertura de las iglesias, esta nueva fase anunciada por el gobierno, implementada, como ya conocemos, en esta nueva fase, la tercera. Para responder a estas y otras interrogantes, en esta oportunidad contamos con la colaboración y participación de dos líderes religiosos del municipio que amablemente dieron a nuestra invitación de conversar sobre este tema. Ellos son el padre Mario Adonai Orellana Castro, de la Iglesia Católica de Suchitoto. Él es bachiller en Pedagogía del Instituto Inframen, profesor de Educación Media de la Universidad UCA, estudios de Filosofía y Teología en el Seminario San José de la Montaña en San Salvador, licenciatura en Doctrina Social de la Iglesia, estudios realizados en Roma, Italia. Y entre los cargos que desempeña como sacerdote están 8 años como vicerrector del Seminario Redentoris Mater de San Salvador y 1 año y medio como párroco de la Iglesia Santa Lucía, Suchitoto. Y también nos acompaña Donis Eduardo Granado Zelaya, pero que por motivos de conexión a internet todavía no ha podido conectarse a nuestra transmisión, pero deseamos y esperamos que más adelante pueda estar con nosotros y nosotras para poder conversar. Les comento también algunos de los datos del pastor Donis. Él es pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel de Suchitoto,
graduado del Seminario Teológico de la Misión Bautista Internacional en el año 2009 y desde el 2008 pastorea la filial de Suchitoto. El pastor Donis cuenta con 20 años de ejercer en el ministerio. Y por supuesto, le invitamos a usted a participar y dejarnos sus preguntas y comentarios, que al final de este conversatorio con gusto los compartiremos y pues nuestros líderes invitados también podrán responder algunas preguntas que ustedes tengan. Recuerden que el Foro Gaceta TV es transmitido por Facebook Live de la página Noticias La Gaceta Suchitoto y usted puede encontrarlo también próximamente en nuestro canal de YouTube, en el cual también le invitamos amablemente a que pueda suscribirse. Bueno, ¿qué tal, Padre Adonai? ¿Cómo está? Bien, me alegra saludarte, Carolina Mena, también poder participar por primera vez también con ustedes, con el noticiero La Gaceta Suchitoto. Me habían hablado de ustedes, por cierto, positivamente, ¿verdad? Y me alegra a mí que pueda ser nuestro primer momento, aunque pienso que en adelante habrán otros en que nos podamos también ver de nuevo. También me alegra saludar a muchas personas que se van a enlazar, ¿verdad? Porque son fieles de la iglesia, ¿verdad? Porque también están interesados, o porque también son amigos, ¿verdad? Míos, y que con gusto yo les envié la invitación y ellos también se mostraron contentos de acompañarme en este día. Bueno, muchas gracias a usted, Padre Adonai, por aceptar nuestra invitación en este foro. Para empezar, nos interesa saber cómo han sido afectadas por la pandemia cada una de las iglesias en las que usted participa. Por ejemplo, con la Iglesia Católica, ¿cómo afectó todas las actividades de la iglesia la pandemia por el COVID-19? Bien, el día 19 de marzo fue la última liturgia que pudimos celebrar, ya con un número de 50 personas. El día 19 es muy importante porque para nosotros los fieles católicos es la solemnidad de San José. Y con esa fiesta nos hemos despedido, porque hemos entrado, como tú lo has dicho, en un tiempo de confinamiento, ¿verdad? De cuarentena. ¿Cómo nos ha afectado? Pues nosotros los católicos, la Iglesia, cito a Pablo VI en la encíclica Populorum Progressio de 1967, en ese documento el Papa Pablo VI dice que aquello que la Iglesia puede ofrecer como propio es su concepto de persona. Para nosotros la persona humana no solo es materia, también es alma y espíritu. Es un ser social. Y por ende, nosotros, este periodo que estamos viviendo de cuarentena, ha afectado a las personas en su ser social, es decir, en su ser relacional. Es decir, el confinamiento es muy peligroso porque existe el riesgo de crear una fe sin contacto humano real, sin poder estar comunicados, de no poder estar juntos. Para nosotros ese ha sido realmente el punto más importante de afectación, ¿verdad? A nosotros los fieles, ¿verdad? Con el tema de la pandemia. El Papa también ha hecho algunos, ha subrayado algunos puntos también sobre esto, porque como ustedes saben, al no vernos, todo lo estamos haciendo por Facebook, ¿verdad? Pero el Papa ha sido clarísimo en decir que esto no es la iglesia. La iglesia no es viralizar la fe, viralizar los sacramentos, viralizar al pueblo de Dios. La iglesia no es esto. La iglesia es esto en este periodo que estamos viviendo. Pero la iglesia no es esto, repito. La iglesia ¿qué es? Estar juntos, contacto humano, relacionarnos. Por eso, decir que para nosotros esto ha sido lo que más ha afectado a la fe
de los católicos, ¿verdad?, el tema de la pandemia. Padre, ¿será que podemos apagar la cámara y luego encenderla de nuevo? Su cámara, su pantalla aparece congelada. Tal vez nos pueda colaborar con eso. Sí, ya la apagué. Ahora enciéndala de nuevo. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Teníamos ese detalle técnico. Muy Pero interesante se lo que pudo nos oír. cuenta. Sí, se escuchó muy bien. Cómo Vale. más allá, y esto es muy importante destacar, y usted ya lo ha hecho, cómo más allá del tiempo en el que estamos viviendo, la iglesia no se constituye solamente en eso, sino que en los aspectos que usted ya mencionaba. Hemos visto también que como iglesia han hecho varias actividades religiosas saliendo a las calles, y lo pudimos ver durante Sí. la Semana Santa, que las procesiones se vivieron desde sus casas, los creyentes, y que salían a las calles cuando iba pasando la procesión, cuando iban pasando ustedes en los vehículos, y se vio mucha fe. También recientemente los altares que los fieles creyentes pusieron, se ha visto mucha unidad de los creyentes, la fe ha estado muy presente también en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Pero cuéntenos también de qué otra manera han logrado mantener activa la fe de los feligreses y cuál ha sido la respuesta de los ciudadanos. Bien, nuestra primera reacción o respuesta como pastores, aquí somos 3 los sacerdotes que estamos, el padre Sergio Gabriel Herrera y el padre Emanuel David Santizo. Lo primero es que no hemos abandonado los templos, nos hemos mantenido en el lugar. Esta ha sido nuestra primera respuesta al tema de la pandemia. Incluso, como ustedes sabrán por las noticias, el 24 de marzo muere un sacerdote y el sacerdote, siendo mayor, decide renunciar a su respirador para dárselo a una persona más joven y murió, ¿verdad? Es decir, en Italia han muerto 100 sacerdotes, en España 70, en Alemania 60, en Francia 50, ya empezaron a morir también en México, y en El Salvador ya tenemos 4 infectados. Ese es el testimonio, digámoslo así, de que los presbíteros se han mantenido en su lugar. Esa es una primera respuesta que se da de fe al pueblo. El segundo es transmitiendo las misas por Facebook. Como ustedes lo saben, ¿verdad? Que estamos, la gente lo está viendo todo a través de estos medios. Lo otro también es que hemos estado dando al pueblo de Dios indicaciones sobre el tema de la obediencia, de obedecer a las indicaciones que da el Ministerio de Salud. Y otra cosa que también hemos tenido como respuesta es que la iglesia ha abierto un centro de llamadas que se titula Te Escucho, para brindar consejería y ayuda psicológica a las personas durante la pandemia. Es más, si ustedes me lo permiten, voy a dar los números, ¿verdad? A lo mejor al final del programa, para no robar ahora ningún minuto, ¿verdad? Pero hay unos números donde la gente puede llamar y se está dando asesoría, repito, psicológica a las personas y consejería. Esas han sido las respuestas. Lo otro ha sido lo que tú ya has mencionado, que son las procesiones que hemos sacado con los vehículos, ¿verdad? Por las calles. También hemos hecho una semana de catequesis, la Semana Santa, también la semana antes de Pentecostés. Todos los días dimos unas catequesis sobre pecados capitales, sobre dones del Espíritu Santo, bueno, temas del ámbito religioso. Estas han sido nuestras respuestas, digamos, nuestras actividades para mantener, bueno, más que para mantener, para alimentar la fe del pueblo de Dios. Sí, ese es otro punto muy importante, que como las nuevas tecnologías también han ayudado para poder transmitir las palabras de aliento de parte de la iglesia hacia los feligreses. Bienvenido, Pastor Donis. Solo si puede activar su micrófono, por favor.
Bienvenido, Pastor Donis, y muchas gracias por acompañarnos. Anteriormente decíamos que también íbamos a contar con su presencia y valiosa colaboración en este foro para conocer también cómo ha afectado esta pandemia a las iglesias de Suchitoto y el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, saludos para también. A todos los que nos están sintonizando y también saludos para Mario Donay por ahí, ¿verdad? También gracias por la invitación. Gracias. A las iglesias, ¿verdad? Bueno, quizás sí pudiéramos hablar un poquito más fuerte, Pastor. Yo creo que una de las situaciones, sí, es que casi no sé qué le pasa a esta cosa, pero espera, le vamos a subir el volumen. Te decía que quizás la pregunta general sería cómo ha afectado a las iglesias. Creo que una de las situaciones, quizás el mayor problema en las iglesias cristianas es el no podernos reunir, ¿verdad? Hemos encontrado la manera, Señor. Creo que eso es una situación y así poder estar al tanto también de las necesidades del pueblo de Dios, no solamente a nosotros como tabernáculo, sino todas las denominaciones de Suchitoto, ¿verdad? Muy bien, Pastor Donis. También me gustaría que nos contara, aprovechando el espacio, cómo ha afectado esta pandemia para reunirse. Sabemos que el Tabernáculo Bíblico Bautista también reúne a muchos feligreses, mucha hermandad. ¿Qué acciones han estado realizando? ¿Cómo han hecho para reunirse en el tabernáculo? Bueno, nosotros desde un primer momento que las autoridades pidieron de que dejáramos de realizar los cultos, sabemos lo que dice la Biblia en Romanos, ¿verdad? Que tenemos que someternos a nuestras leyes y a nuestras autoridades superiores. Desde un primer momento que pues prohibieron la asistencia a los cultos, pues nosotros tuvimos a bien dejar de asistir a los cultos. No se han hecho ningún tipo de reuniones, pero siempre hemos estado vía WhatsApp de la mano con los líderes de las iglesias y también por medio del Facebook compartir la palabra, ¿verdad? Como que si estuviéramos en un culto normal, lunes, miércoles, viernes, domingo, pues estamos prácticamente compartiendo la palabra como que si estuviéramos en el templo, tratando de estar siempre pendiente, como te decía, de esa necesidad espiritual que existe en el pueblo de Dios. Creo que no solamente a nosotros como tabernáculo, sino también a todas las denominaciones de acá de Suchitoto, todos los que somos cristianos evangélicos, ¿verdad? Sabemos que esa es una de las situaciones y esperamos en Dios de que muy pronto podernos reunir. Me parece que es el 22 de julio, el momento que han previsto para poder comenzar otra vez a aperturar todas las iglesias, ¿verdad? Todas las denominaciones. Muchas gracias y precisamente de eso queremos hablar más adelante, pero son puntos que los vamos a tocar más adelante. ¿Qué estrategias van a implementar ustedes? ¿Qué protocolos para poder reactivar todas las actividades que dentro de las iglesias se hacen? Pero quiero retomar un punto que comentaba el padre Adonai y me llamó la atención algo acerca de las catequesis. Tengo entendido que se realiza también como un proceso de encaminar a niños y niñas jóvenes para realizar primera comunión, los de seguimiento, los de confirmación. ¿Cómo ha sido este proceso de la doctrina? ¿Los catequistas han seguido acompañando a los niños y niñas o la catequesis que se daba ya no forma parte? A partir del 19 de marzo, como te comentaba anteriormente, día de solemnidad de San José, se detuvieron todo tipo de reuniones. Esas fueron las disposiciones que nosotros recibimos. La Iglesia, teniendo en su naturaleza una estructura de tipo jerárquica, muchas cosas e indicaciones nos vienen desde el obispo, desde el arzobispado. Entonces, todo lo que fuera catequesis y los sacramentos se detuvieron. Porque imagínense lo que significan los niños,
¿verdad? Nosotros tenemos alrededor de 100 niños y también para confirmación tenemos alrededor de 200 jóvenes que se confirman al año. Es decir, que era crear focos de contagio. Entonces se detuvo. Ahora pensamos, ahora estamos esperando las disposiciones con respecto a la confirmación y a la primera comunión. Pero con respecto a la confesión y a los bautismos, sí, ya hemos recibido indicaciones que podemos ya comenzar a activar esos sacramentos. Lo único que cada parroquia tiene que ahora ver el cómo lo va a realizar, ¿verdad? Porque una cosa es la parroquia de Suchitoto, Santa Lucía, otra cosa es una parroquia en la capital. Entonces nosotros tendremos que ir viendo cómo haremos esta reincorporación de los niños. Estamos a la espera porque también, como ven, la curva no ha empezado a bajar, está altísima. Entonces nosotros tenemos que ser ejemplo, no podemos realmente arriesgar a los niños, a los jóvenes, sobre todo los niños, si las escuelas no lo están haciendo, imagínense. O sea, ahora si hablamos de los niños que son inquietos, se quitan la mascarilla, se ponen a jugar, bromean. Entonces, estamos esperando indicaciones todavía con respecto a esos sacramentos. Como te repito, el del bautismo y el de la confesión, dentro de poco daremos inicio a la reactivación de esos sacramentos. Muy bien. Pastor Donis, usted mencionaba también en su anterior participación, perdón, un poco de esto de las redes sociales, que a través de las redes sociales, a través de Facebook mayormente, se ha estado manteniendo viva y activa la fe. Pero ¿puede contarnos cómo ha sido esta experiencia virtual con la Hermandad de la Iglesia? Y también otro punto bastante importante, ¿qué ha pasado con aquellos miembros de la iglesia que no tienen acceso a la tecnología? Pastor Donis. ¿Me logró escuchar? La gran mayoría de personas, yo creo que hemos estado en contacto con ellas, quizás en un 80, 90%. Hemos estado en contacto con casi todas las personas y también hemos visto también que hay muchas personas que hasta se han rebuscado, ¿verdad?, para poder tener acceso al Internet. Así que gracias a Dios, de esa manera, pues como hemos tratado de estar solventando estas situaciones y las personas también se les ha hecho algún acercamiento en algunas comunidades que ven lejos, ¿verdad?, para saber las necesidades de primera mano que ellos tienen, porque aparte de, como te comentaba, aparte del Facebook que se maneja para los cultos, también se tiene un número de contacto en WhatsApp para las peticiones de las personas. Si el caso de la persona no puede sintonizar la transmisión en vivo, pero también tiene la oportunidad de poder compartir sus necesidades. Y estamos hablando no solamente de necesidades espirituales, sino de todo tipo de necesidades, ¿verdad? Uno como pastor le toca pues oír todas las necesidades de la grey, de la congregación, y estamos hablando de tipo emocional, de tipo espiritual, tipo pues a veces también un poco provisión, ¿verdad? Y cuestiones de salud también por oración. Así es que prácticamente, bueno, en lo personal siento que se ha abarcado un buen grupo de personas y conociendo a la Grey, la gran mayoría de personas de nuestra iglesia se han mantenido pendiente de lo que son las transmisiones, porque uno logra ver ahí las caritas, ¿verdad? Y los likes y todo lo que mandan ahí vía el mensaje, y una gran mayoría, si no siempre, pero en la mayoría de ocasiones se han mantenido pues el enlace con la congregación. Sí, de hecho hemos estado muy pendientes siguiendo lo que ustedes han estado haciendo para, como ya lo mencionaba, llevar mensaje de fe, llevar mensaje de esperanza a todas aquellas personas que durante más de 3 meses estuvimos en confinamiento. Y hemos visto también mucha aceptación a través de las redes sociales en las transmisiones, mucha gente pendiente, de hecho mucha gente comentando las transmisiones en vivo.
y respondiendo como responderían en la iglesia, en el tabernáculo, y ha sido una dinámica bastante bonita. Padre Adonai, en esta misma línea, ¿cómo están haciendo para llegar a aquellas personas de la iglesia que no tienen acceso a la tecnología para participar virtualmente de las misas que han estado transmitiendo? Desde un inicio se invitó al pueblo de Dios a celebrar de forma doméstica. A todos se les facilitó, sea por Facebook o por WhatsApp, en documento PDF o un documento Word, se les facilitó también cómo realizar la celebración en casa con sus familias. Luego, el mes de mayo, en el ámbito católico, es el mes del Rosario. De las familias, en vez de rezarlo en las capillas, lo están rezando en sus casas. Después de mayo nos ha venido junio, que es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, que también se continúa con los rosarios, solo que dedicados al Sagrado Corazón. Es decir, que nuestras comunidades están celebrando de forma doméstica en sus casas. Es verdad que hay personas que no tienen internet y no se están conectando con nosotros en las misas. Voy a poner un ejemplo, la caja. Ahí tenemos nosotros una capilla. Yo cuando les he llamado y les he preguntado si están viendo nuestras misas, me dijeron que no, porque no hay señal buena de internet. Y en algunas partes ni siquiera hay. Para ellos es dificilísimo. Pero lo positivo en este caso es que sí hay señal de la televisión. Y como sabemos, en la televisión, en los canales católicos, también hay misa constantemente en los canales. Entonces ellos, es verdad que no la viven con nosotros, con su chitoto, pero la siguen viviendo. Como para nosotros la iglesia es un cuerpo grande, ¿verdad? No es la iglesia de Suchitoto, no, es la iglesia en Suchitoto, ¿verdad? Entonces, en ese lugar. Entonces nosotros, aquellos fieles que no nos pueden escuchar a nosotros, escuchan a otros sacerdotes, ¿verdad? De ellos reciben una palabra. Lo importante es no quedarse sin el alimento de la palabra de Dios. Pero sí, repito, hay personas que no pueden conectarse. También en Milingo, todos lo sabemos, que cuando vamos por esa calle se nos pierde la señal. Uno lo sabemos, y así hay otras comunidades, Ciudadela, La Bermuda, El Milagro, Primavera, en donde hay poca señal. Pero ellos nos comentan que siguen conectándose con otros pastores, con otros sacerdotes, y eso a nosotros nos tranquiliza, ¿verdad? Sabemos que se siguen alimentando. Sí quería decirles que ha sido una cosa positiva lo del Facebook, porque a nosotros a misa diaria nos estaban viniendo 20, 30 personas. Hoy por Facebook se están conectando diariamente 150. Es decir, ha aumentado el número. Será por muchos motivos, porque están en casa, algunos no están yendo a trabajar, otros no van a la escuela, otros será porque les es más cómodo, tal vez, otros por la necesidad, porque como hay angustia, abatimiento, preocupación, zozobra, entonces ha habido una reacción de la gente de buscar a Dios. Y también esos son motivos por los cuales se ha aumentado el número en Facebook diario, en el día, porque los domingos no, los domingos en las 5 misas que tenemos, el promedio que nos viene en total de fieles es de 1000 en las 5 misas dominicales. Hoy no, se nos están conectando 200 personas el día domingo. Esto un poco las estadísticas, digamos. Sí, y esto que mencionaba del internet es un gran problema, y no solo en las comunidades que no tienen acceso a internet, sino que también acá en el municipio nos damos cuenta que en el pueblo es bien deficiente también la señal de internet.
Pastor Donis, ¿qué necesidades han identificado que son las más sentidas y necesarias de la población de sus iglesias? ¿Y qué han estado haciendo para poder ayudarles? Pues pueden ir a pasar situaciones de calamidad, ¿verdad? Como albergue. Y aparte de eso, hemos activado el Ministerio Salmo 51.1, ¿verdad? Este ministerio trata sobre ayudar a las personas a nivel de canasta básica, amén. Pues hasta el momento, según la capacidad de nuestra iglesia, son unas 90 familias las que nosotros hemos beneficiado con canastas básicas. No exactamente solamente de nuestra iglesia, porque no hacemos acepción de personas. No es que vamos a ir a bendecir solamente a las personas. De hecho, cuando llegamos a un lugar a bendecir, siempre nos encontramos con que hay otra familia y así, ¿verdad? Yo sé que ustedes saben de lo que estoy hablando, que hay personas que necesitan y a veces hasta situaciones económicas, ¿verdad? Que están viviendo y son muy difíciles, que a veces nos hemos topado, hemos llevado, quizás hemos ido por una canasta, a dar una canasta y nos hemos encontrado con que la canasta no lleva leche. Y entonces hemos visto la manera de poder hacer llegar esos insumos a esas personas. Y entonces, aparte de la cuestión espiritual, yo creo que tiene también que ver con la cuestión de necesidad. Y si hemos podido ayudar en medicamento o alguna situación así, pues también se ha hecho. El transporte también hemos estado llevando y ayudando. Pues. Desde un primer momento, la iglesia se ha puesto al servicio de las autoridades de acá de Suchitoto, que es la policía, el hospital, y de los que nos han estado a veces llamando y nos dicen, miren, colabórenos con esto, tenemos que hacer y esto, y con gusto lo estamos haciendo. O sea que como iglesias quizás siempre hemos estado activas, lo hemos hecho desde antes, y hemos estado activos en la cuestión de ayudar, ¿verdad? Y poder beneficiar a los más que puedan. Quizás las personas en estos momentos, ahorita ya hay una apertura, ¿verdad? Gradual que se está haciendo, pero en el momento que no hubo tanta apertura por parte del gobierno, se fue llevando ayuda a la persona que más se necesitaba. Y verdaderamente encontramos, como decía el padre, ¿verdad? En comunidades como el Sitio, pues, el Barío, La Mora, Platanares, personas con situaciones bien grandes de necesidad, Carolina. Entonces, eso es lo que estamos haciendo como iglesia, identificamos a aquellas personas que realmente tienen necesidad, no solamente a las personas de nuestra iglesia, y eso lo quiero volver a aclarar, porque tú le puedes preguntar y no nos importa de qué iglesias son ni qué fe profesan, sino es la situación de poder ayudar. En esa sería la situación. Y necesidades, pues hay muchas, de todo tipo. Cuando tú te topas con una familia de escasos recursos, vas a encontrar no solamente necesidades espirituales, que alguien necesita una relación de fortaleza, sino también, ¿verdad?, alimento. Entonces, hay muchas situaciones en las cuales nosotros como iglesia podemos colaborar y podemos ayudar, sin lugar a dudas, sin ver, ¿verdad?, a quién se le está ayudando, y hemos tratado de hacer lo máximo posible para poder colaborar, ¿verdad? Sin duda, durante el tiempo del confinamiento, una de las necesidades más grandes de la población, del casco urbano y de las comunidades de Suchitoto ha sido la falta de alimentación. Padre Adonai, la misma pregunta para usted. ¿Qué necesidades han identificado en la iglesia que fueron las mayores durante el tiempo de confinamiento y durante ese tiempo que estamos viviendo de la pandemia? Sí, es bien compleja la pregunta. Es decir, los pobres siempre los hemos tenido, ¿verdad? Del mundo agrícola que conocemos, de nuestras comunidades, la calidad de vida es muy baja. Sin embargo, me echaría toda la tarde hoy hablando de este tema, ¿no? Nosotros tenemos una variedad de experiencias. Hay gente que le hemos llamado para preguntarles si necesitan y nos dicen que no, ¿verdad? Porque a lo mejor la vida agrícola es una vida muy simple. Tienen sus graneros de maíz, de frijol, sus gallinas, sus huevitos. Y hablar de cuarentena no es que todos se hayan visto afectados, ¿me explico?
Hay gente que sí, porque a lo mejor trabajaban en algunos negocios que han cerrado y se han encontrado entonces sin empleo, ¿verdad? Y entonces ellos son ahora pobres, ¿verdad? A lo mejor antes no lo eran, ya tenían un salario fijo, prestaciones médicas, etcétera, y ahora se quedan sin nada. Ese se convierte en el pobre también, y a lo mejor no lo tenemos solo en las comunidades, también aquí, en el casco urbano, como ha dicho usted, y van apareciendo. Otra cosa que nos hemos dado cuenta a nivel de iglesia es que nuestras comunidades están organizadas, es decir, lo que nosotros llamamos coordinadores, porque nosotros tenemos como parroquia la atención de 50 comunidades. Hay otras que ya no las atendemos porque pasan a ser territorio de, eh, de, de la parroquia vecina, ¿verdad? Se me va ahora el nombre, pero digamos, entonces nosotros atendemos 50. En cada comunidad hay un coordinador y en cada coordinador hay un equipo de 6 personas. Entonces ellos mismos han estado coordinando la atención, se han estado solidarizando entre ellos, se han estado ayudando entre ellos, ¿verdad? Entonces es una estructura la que ya hay de años. Ya me acordé de la parroquia Aguilares, ¿verdad? Aguilares, por ejemplo, aunque no a nivel de municipio, pero sí a nivel de territorio parroquial, abarca comunidades que pertenecen a Suchitoto. Entonces, por ejemplo, Colima que pertenece a Suchitoto como territorio jurídico, no pertenece a territorio parroquial. Nosotros no atendemos, la atiende Aguilares, ¿verdad? Entonces, así decir, se ha ido solidarizando, pero como lo decía el pastor Donis, es decir, ha sido una solidaridad entre las comunidades sin ver la religión, ha sido que entre ellos se conocen y se ayudan y se colaboran unos a otros, no hay división, en eso lo ha dicho muy bien el pastor, ahí es que somos personas humanas y nos tenemos que ayudar. Sí, yo he tenido una dificultad en estos días, que recibí una ayuda de canastas para repartir, pero fue complicado porque no hay transporte, ¿verdad? Y la movilidad también de la gente para venir, para nosotros podérsela llevar. Quienes dieron la donación querían entregarla a ellos acá, ¿verdad? No ir. Pero les dijimos que el transporte es muy complicado. Bueno, se ha atrasado un poco esa entrega. Son las dificultades que se dan, ¿verdad? No depende ya de nosotros, ¿verdad? Sino del donante, ¿verdad? Cómo ellos quieren hacer la distribución. No son a veces del gobierno, etcétera. Pero bien, esa ha sido la forma, ¿no? Y hay pobres, hay canastas que hemos repartido, también a los empleados, a los que no son empleados, diversas, ¿verdad? Y así hemos ido saliendo. Pero sabemos que sin duda esa ayuda no va a llegar tarde, va a llegar en buen momento, entonces ojalá en su momento se pueda otorgar. Y perdone que le interrumpa, llegamos, sobre todo que hacia donde vamos, ahorita hacia donde vamos va a haber más pobreza y más hambre que sin ahora. Duda. Sí. Sin duda. Bueno, estamos claros y claras que son tiempos muy difíciles con el COVID-19. Pero yo quiero hacer una pregunta quizás un poco complicada y la quiero retomar con el pastor Donis. En estos tiempos difíciles, como ya lo mencionaba, con el COVID-19, ¿han fortalecido la fe y esperanza de las personas o cree que se ha visto afectada negativamente? Pastor Donis.
visto afectada. Ah, bueno, claro que, mira, yo creo que los cristianos, ya vi la pregunta que ya la leí. Creo que los cristianos tenemos una fe inquebrantable, pero a veces somos movidos. Creo que no a negar nuestra fe, porque el que es cristiano y ha nacido de nuevo, muy difícilmente va a negar su fe. Pero pues somos seres humanos y a veces nos sentimos afligidos, ¿verdad? Dejaríamos de ser humanos los cristianos. Pero creo que afectada negativamente en el sentido de, digamos, de volver atrás, no lo creo. Creo que no hay un cristiano evangélico que haya nacido de nuevo que pueda ver su fe afectada. De hecho, yo siento que ahora es cuando la fe de los cristianos tiene que estar más activa, tiene que ponerse en actividad, ¿verdad? En acción, todo lo que se ha aprendido en los templos, que es adorar y exaltar a Dios a pesar de las dificultades y los problemas. Y eso es lo que compartimos, eso es lo que enseñamos y eso es lo que creemos, ¿verdad? Por vista andamos, perdón, por fe andamos, no por vista, ¿verdad? Entonces, yo creo de que quizás negativamente la fe en sí, creería yo que no, porque como te digo, es lo que nosotros hemos aprendido en las iglesias, a todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en el Señor que me sigue fortaleciendo y en medio de la prueba yo sé que Él está conmigo. Y si, como te decía, el cristiano ha nacido de nuevo, independientemente de la denominación que sea, esa es una persona que sabe que Dios está con él a pesar de las situaciones difíciles. Y es muy difícil que alguien se vea afectado negativamente. Emocionalmente, pues como te decía, somos seres humanos y todos tenemos miedo y todos podemos partir de una situación de dificultad, de temor, pues, pero emocionalmente quizás, pero espiritualmente los problemas a los cristianos, como dice Pedro, ¿verdad? Nuestra fe más preciosa que el oro tiene que ser probada, amén, para ver si es real. Y estas situaciones para eso sirven en la iglesia, para saber de qué estamos hechos y si realmente le vamos a adorar a Dios en las buenas y en las malas. ¿Verdad? Creo que es el sentir de muchos que profesamos la fe cristiana evangélica y eso creo que es así. Negativamente la fe no creo que hasta cierto punto está positiva porque nos hemos fortalecido y vamos a ver ahora quiénes son los que verdaderamente tenemos la fe y nuestra mirada puesta en Dios. Así es. Padre Adonai, la misma pregunta para usted. En estos tiempos difíciles con el COVID-19, ¿han fortalecido la fe y la esperanza de las personas o creen que se ha visto afectada negativamente? Como te decía al inicio, citando a Pablo VI en su encíclica Populorum Progressio de 1967, él decía que el concepto de persona que ofrecemos al mundo, los cristianos, es un concepto integral, es decir, el hombre es materia, alma y espíritu, y no lo podemos separar. Por eso la pregunta para mí tiene ahí su respuesta, es decir, ¿hemos sido afectados? Sí. Primero, en nuestro ser social, porque los hombres estamos hechos para relacionarnos y el confinamiento nos ha llevado a no relacionarnos, a no vernos, ¿verdad? No podemos pensar en una iglesia virtual, no podemos pensar que nuestras relaciones se conviertan en una relación que yo la subo a una nube virtual en internet. Eso no, nos está afectando. Y muchas fieles están mal ya psicológicamente, están sintiendo el impacto. Luego también, por eso no los separamos, a nivel de fe, muchos se han visto fortalecidos gracias a la celebración comunitaria, doméstica de la que les hablé, ¿verdad? Que están celebrando en sus casas con sus hijos, se han fortalecido. Otros se han debilitado también, ¿verdad? Y lo ha dicho el Papa Francisco en el Ángelus. Dijo que después de esta pandemia nadie va a ser igual otra vez. O vamos a ser mejores o vamos a ser peores. Porque no sabemos cómo vamos a reaccionar. Eso es otra cosa, que nadie, como siendo una cosa nueva que nunca habíamos vivido, no podemos determinar cuál va a ser nuestra reacción. Algunos se han visto fortalecidos, se han llenado de fe, de espíritu, de ánimos.
otros se han debilitado. Pero nosotros recurrimos a la Escritura, ¿verdad? También le sucedió lo mismo a Pedro, entregó al Señor, ¿verdad? Le sucedió a los apóstoles, que estaban, dice, con miedo, encerrados por miedo a los judíos. Y llegó el Señor y se les apareció y los animó. Es decir, creo que es humano, es natural, ¿verdad? Que hayan altos y bajos. Por eso nuestra misión como pastores es animar, ¿verdad? Porque sabemos que nos desanimamos también, ¿verdad? Además que hay personas que ya empezaron a perder a sus familiares. Ya nos están llegando intenciones de misas. Yo mismo, como ustedes saben por las redes, tuve a mi madre ingresada más de 12 días. Ayer le dieron de alta. Yo he sufrido muchísimo en estos días, sabiendo que mi madre casi se moría, ¿verdad? Entonces, yo he tenido momentos difíciles, las noches oscuras que habla San Juan de la Cruz, el místico español, ¿verdad? Y entonces, desde mi experiencia, creo que la mía es la que estamos viviendo también muchos. Pero no hemos de desanimarnos. Dice San Pablo, siempre de buen ánimo, ¿verdad? Rezándole al Señor, sabiendo que Él dice, ¿quién te separará del amor de Cristo? La muerte, la persecución, la angustia, todo lo podemos en Cristo que me fortalece, dice San Pablo. Entonces, hemos de animarnos unos a otros, ¿verdad? Y también añadir que a pesar de los momentos que ha vivido el pueblo de Dios, su respuesta ha sido lindísima. Todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy, cuando hemos montado el Nazareno en Picat, que por cierto, salió hasta a nivel internacional esas imágenes, todo eso fue ideas de la gente. Nosotros lo que hicimos como pastores fue secundar la inspiración del Espíritu Santo que actúa en el pueblo. Padre, sabemos que el COVID-19 vino a cerrar todas las iglesias, pero no tenemos duda de que se abrió una iglesia en cada uno de los hogares de los fieles creyentes. Y bueno, en este momento quiero aprovechar para saludar a todos y todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias por continuar en sintonía del Foro Suchitoto ante la crisis del COVID-19. Agradecemos su preferencia. Esta tarde conversamos con el pastor Donny Granado del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel y también con el padre Adonai Orellana sobre cómo la pandemia ha afectado a sus congregaciones. Y ya sabe que cualquier pregunta, comentario o saludo hacia nuestros invitados la puede dejar en el espacio de los comentarios y al final de este conversatorio le daremos lectura. Continuando con ese conversatorio, Pastor Donis, me gustaría saber cómo ustedes, como líderes de sus iglesias, ven el anuncio del fin de la cuarentena y la nueva reapertura de la vida social. ¿Creen ustedes, cree usted, Pastor Donis, que la población está preparada correctamente para salir de nuevo? Pues no son muy favorables que se digan. Nosotros lo que hemos propuesto en nuestro corazón primero es obedecer a las autoridades, hasta donde las autoridades puedan. Y lo segundo, si se llega a hacer una apertura de la iglesia, pues tendría que ser con mucho cuidado en la primera fase de nuestra apertura de iglesias, pues no tenemos en cuenta a los niños, porque sabemos que es algo bien delicado, adultos mayores y personas con situaciones crónicas. O sea que no es una situación solamente de abrir. Creo que ya se está formando, aunque no está bien todavía, la cultura de que el virus está en la calle y que la cultura de que tenemos que guardarnos. De hecho, desde la plataforma donde nosotros compartimos la palabra, siempre hacemos hincapié a que se cuiden, a que se protejan, que no saquen los niños a la calle, que si no es necesario que no salgan, ¿verdad? Y hemos dicho, bueno, si Dios quiere va a ser la apertura en el momento y si Dios no quiere, pues no hay que apresurar las cosas, ¿verdad? Todo creo que estamos bajo la voluntad de Dios
todo dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 3, dice, tiene su tiempo, todo tiene su momento. Entonces no tenemos que correr, ¿verdad? No tenemos que correr. Como tú decías, de hecho se ha abierto una iglesia en cada casa, ¿verdad? Un altar en cada casa. Nosotros tenemos la oportunidad, algo que nunca se había hecho, de poder celebrar Santa Cena. Hace algunos meses, poder celebrar Santa Cena desde la casa y compartir con familia. Se hizo la transmisión a todo a nivel nacional desde nuestra iglesia central, ¿verdad? Y fue algo muy bonito también. Y compartir, ¿verdad? Desde los hogares. Acuérdense que los templos están cerrados físicamente, los templos físicos, pero la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y donde quiera que habita un hijo de Dios, ahí tiene que haber adoración, ahí tiene que haber administración, ahí tiene que haber palabra de Dios. Entonces, la iglesia física puede estar cerrada, pero la iglesia espiritual, la iglesia de Dios, pues esa nunca estará cerrada mientras haya un hijo que adore y exalte el nombre de Cristo. Respecto a que si es el momento, como te digo, todo tiene su tiempo. Yo me he hecho esa pregunta y lo primero que me manda a mi corazón, pues es lo que hicimos al principio. ¿Y qué fue lo que hicimos? Someternos a las leyes. Si las autoridades dicen no se abre, pues no se abre, no vamos a tener ningún problema con eso. Como te decía, no hay que correr. Y si tenemos la oportunidad de poder ir a adorar y exaltar el nombre de Cristo, pues lo vamos a hacer también, ¿verdad? De manera ordenada, ¿verdad? De manera ordenada. Que si es el momento o no es el momento, pues yo pienso que las estadísticas pues no son muy positivas, no son muy alentadoras que se digan, como para poder hacer una apertura a lo loco de la iglesia. Sí, entonces bueno. estamos en espera Sí. a ver lo que Dios va a decir y sobre todo lo que las autoridades van a decir, y si se hace, si se llega a hacer, creo que vamos a platicar de eso, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo se va a hacer. Sí, sin duda son situaciones que con el tiempo iremos viendo, se irán aclarando y bueno, solo es cuestión de esperar. Una cosa que creo que es importante aclarar y lo hemos venido diciendo a lo largo de esta serie de foros ante la crisis del COVID-19 es que no estamos saliendo de la pandemia, sino que estamos saliendo de casa con la pandemia afuera. Y que los riesgos de contagio son mucho más grandes y peor aún si no guardamos las recomendaciones establecidas. Por eso le pregunto, Padre Adonai, ¿cree que las personas que son miembros de su iglesia tienen esa claridad a la hora de volver a la normalidad, entre comillas? ¿Qué acciones, como el Padre Adonai, recomienda a sus feligreses o miembros de la iglesia? Sí, desde el inicio les hemos invitado a obedecer. Hay un video que yo hice en la oficina que intenté enviarlos y que llegara a casi a todos. Espero que haya llegado a la mayoría, en donde les invitábamos también a la obediencia, ¿no? A las leyes, a las indicaciones de higiene, etc. Ahora, en mi caso, yo doy una respuesta también apoyada en lo que dice la jerarquía de la iglesia. La Conferencia Episcopal del Salvador, es decir, los obispos en El Salvador, las diócesis, ¿verdad?, han emitido un documento, una carta dirigida al gobierno, a los poderes, invitándolos al diálogo e invitándolos a llegar a un acuerdo de un estado de emergencia. Es decir, con eso nuestros obispos están diciendo de que nuestro país es muy vulnerable, muy frágil. No estamos todavía listos. Pero es que nunca lo vamos a estar en cierta medida. Voy a explicar esto. Es decir, nosotros para poder crear una cultura de la higiene se necesitan muchos años. No es verdad
que en 2 meses que estuvimos o 3 encerrados, tú has hecho que el salvadoreño, en este caso el suchitotense, ya esté educado para la pandemia. Eso se van a necesitar muchos años. Por eso es necesario todavía un tiempo de emergencia, un tiempo de indicaciones, un tiempo también de normatizar, legalizar, de organizar el tiempo, las entradas a los mercados, a los súperes. No puede ser como tú decías, a la loca, ¿verdad? Así por así. No puede ser, no estamos todavía listos, ¿verdad? Ahora nuestros fieles católicos les estamos insistiendo, es más, como parroquia ya nos estamos preparando, ¿verdad? Con los instrumentos que están pidiendo, el termómetro láser, ¿verdad? El amoníaco, el alcohol gel, ¿verdad? El número de personas que van a estar por bancas, el distanciamiento social, etcétera. Estamos ya preparándonos, independientemente que se dé la apertura. Que no sabemos, al final, esta semana todo puede cambiar o la siguiente. Pero para mí, repito, falta todavía, requiere tiempo, pero por eso necesitamos las leyes, que las leyes nos ayudan a obedecer y vienen a favor de nosotros. Padre, entonces, ¿considera usted, el anuncio está para el 22 de julio, ¿considera usted que es momento o todavía no? El arzobispado, en la reunión que tuvimos, que éramos 300 parroquias reunidas vía Zoom, han dado también un protocolo en fases. O sea, independientemente que el gobierno ha dado y nos ha puesto en la fase 3, también nosotros la apertura, si se da, va a ser en fase. No va a ser de golpe. Yo ya lo dije, incluso en una de las misas lo anuncié y lo voy a seguir anunciando. Abrir el templo no va a significar abrir las capillas. No. ¿Verdad? Primero vamos a hacerlo en el templo, les vamos a enseñar, que ellos vean cómo se hace y después iremos poco a poco abriendo también los demás lugares. Qué bueno conocer de este protocolo y justo de eso ese era el siguiente punto. Yo quiero conocer, Pastor Donis, si sabe usted si existen protocolos creados por el gobierno o las cúpulas de sus iglesias para volver a los templos sin que estas acciones se conviertan en un riesgo general de contagio para las congregaciones. Pastor Donis. Raíces siempre de la línea cristiana, ¿verdad? Evangélica. Y pues la verdad que nosotros nos estamos preparando igual con material pues de sanitización, ¿verdad? Lo que es el termómetro láser, el alcohol gel y todo lo que piden en los protocolos. Sabemos de que no va a ser como decimos a lo loco, ¿verdad? En la reapertura, sino que va a ser de una manera gradual y ya se tiene algunos parámetros del gobierno y también parámetros de parte de nuestra iglesia central, porque estamos en contacto directo con nuestra iglesia central y ellos nos van diciendo también algunos parámetros que se tienen que utilizar. De hecho, ahorita hemos puesto en acción un ministerio que pues nunca pensamos abrirlo, ¿verdad? Que es el Ministerio de Sanitización dentro de la iglesia, de la mano con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Acomodación, que son parte de los ministerios de nuestra iglesia. Entonces, son personal de salud, son personal profesional de salud los que vamos a tener. De hecho, de este sábado que viene en 8 tengo la primera reunión con personal de salud, que son los que nos van a estar ayudando y monitoreando que el protocolo se lleve a cabo de la mejor manera. En el caso de nuestra iglesia, ¿verdad? En el caso de nuestra iglesia sí se va a hacer para tener un lugar sanitario al nomás entrar a lo que es a la iglesia y los protocolos que se tienen que llevar a cabo dentro, los saludos, ¿verdad? Y todo lo que se conoce. Estamos con la reapertura, según lo que dice el gobierno para el 22, pero claramente va a ser por etapas y va a ser también por lugares.
Antes, cuando ya al comenzar la pandemia, cuando comenzó la pandemia, todavía no se había decretado la cuarentena, ya se estaba haciendo de esa manera, traer gente de otros lugares, pero por sectores. Un día le tocaba venir a 2 o 3 comunidades, otro día le tocaba el casco urbano. Entonces lo estamos haciendo, lo vamos a trabajar por sectores y también, como te decía, siempre llevando a cabo las medidas que el Ministerio de Salud pues, nos pide, que el gobierno nos pide y que también nosotros como iglesia estamos implementando. Ya tenemos un plan en papel, un plan de trabajo desarrollado para poderlo llevar a cabo. De este sábado que viene al otro, y voy a tener una reunión con todos los que son los servidores de acomodación, de seguridad, y también con las personas, el personal profesional de salud, que son parte de nuestra iglesia también y que pertenecen al hospital o al Ministerio de Salud y nos van a estar colaborando con lo que es esa área también, ¿verdad? Para poder restablecer de una manera ordenada y también de una manera, pues, mantener a las personas lo más protegidas posible. Eso es lo que nosotros queremos. Lo que queremos que la iglesia no se convierta también en un foco de infección, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tratar para que como se llama, se puedan realizar los cultos. Sí, sin duda alguna va a ser muy determinante que se sigan los protocolos establecidos y los nuevos protocolos para que, como ya lo decía el pastor Donis, las iglesias, los tabernáculos no sean centros de contagio, no sean puntos de contagio y que también contribuyamos de alguna manera en controlar la propagación, los contagios y la propagación del COVID-19. Ya para ir finalizando, Padre Adonai, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Que ya nos ha dado algunas, pero ¿cuáles serían sus recomendaciones para todos los feligreses que están ansiosos por volver a reunirse y celebrar reuniones públicas, saludarse, saludar a las demás personas de sus congregaciones? ¿Cuáles serían esas recomendaciones para los feligreses? Primero, que permanezcan en casa. Estamos atravesando, como dicen las noticias, el momento más alto de contagio. Como les repito, yo estando cerca de algunos doctores, también tengo una hermana que es médico, que trabaja en el Seguro Social, y he tenido el caso también de mi madre. En primera, tengo información muy buena de la situación que se está dando, es terrible. No hemos de coger como broma lo que está sucediendo. Hemos de aprender a ser conscientes de la magnitud de la situación. Por eso, si no hay necesidad, que no salgan. Y si salen, que tomen las medidas que nos están pidiendo de distancia social, de mascarilla, de alcohol gel, etc. Lo otro, decirles que tengan paciencia, que hay, como dice el dicho, más tiempo que vida. Todos queremos volver a vernos, todos queremos volver a celebrar, pero después tendremos muchos años para volvernos a saludar, para volver a estar juntos. De paciencia con este momento que estamos atravesando. Lo han definido como un momento de prueba. ¿Qué se hace en los momentos de prueba? Resistir. Muchas veces lo dice San Pablo a Timoteo: resiste la batalla de la fe, el combate espiritual. De invitar a los fieles a resistir, a seguir viviendo de la palabra de Dios, a aprovechar a sus familias, de estar con ellos, de cuidarse, y que ya nos veremos, que ya llegará el momento para estar juntos, que mientras tanto, ¿verdad? Se cuiden muchísimo. Y también les invitaría a pues potenciar la caridad en estos días.
que estén atentos al que tienen a la par, al vecino, ayudarnos unos a otros, porque no podemos vivir y afrontar esta pandemia solos. Es un error pensar así. Hemos de aprender también a apoyarnos. Y también una cosa que quiero decir, no ver al que está infectado como un leproso del Antiguo Testamento, a los que se enfrentó Jesucristo, que tú hasta que está y lo desprecias, aléjate, uy, leproso, leproso, COVID le dio, y despreciar, se están dando estas situaciones tan feas en el fondo son formas de racismo, ¿verdad? Sí. Entonces no hay que no despreciar a nadie, ¿verdad? Al contrario, hemos de rezar por las personas que iremos escuchando que se van contagiando. Yo animar al pueblo creyente a unirse a Dios, a rezarle, ¿verdad? A enamorarse de Cristo, ¿verdad? Y pedirle a Él, porque no es lo mismo vivir la prueba fuera de la fe que vivirlo dentro de la fe. Son dos cosas distintas, totalmente distintas. El enfermo que está sin fe está renegando, murmurando. En cambio, el que tiene fe está ahí rezando, pidiéndole a Dios que le dé fuerza. Lo vive distinto, de otra forma. Invitar a eso a todos los que nos están escuchando. Muy bien, muchas gracias, Padre. Brevemente, Pastor Donny, ya para ir finalizando, ¿cuáles serían sus recomendaciones para todos los feligreses que están ansiosos por volver a reunirse y celebrar reuniones? Y si desea algo que agregar, también lo puede hacer. Bueno, parece que tenemos inconvenientes con la señal del Pastor Donis. Adelante. Bueno, si nos vamos a pasar al espacio de los comentarios. Adelante. Toto. Recordarles que la pandemia, que tenemos que dar las recomendaciones que la población y cuidarse, permanecer en la casa lo más posible, no salir. Me gustaría compartir un texto que está en Isaías 41:13, que dice, porque yo soy Jehová, ¿verdad? Así es que hay que tomarse de la mano de Dios, que el Señor nos dará fortaleza, pase lo que pase, Dios está con nosotros. A veces no entendemos lo que pasa, pero Dios está en control de todo lo que está sucediendo. Amén. Así es que gracias por el espacio que nos han dado, ¿verdad? Gracias ahí al Padre, ¿verdad? Y gracias a ti, Carolina, también. Y una vez más, un saludo a todos los hermanos de la iglesia, que el Señor me los bendiga y me los guarde mucho. Y que estamos a la orden, por cierto, para cualquier situación que se presente, estamos a la orden, ya saben dónde vivo, ya se puede en mi teléfono también, ¿verdad? Para que me llamen en cualquier situación. Bueno, Padre, a propósito que el Pastor Donis menciona números de teléfono, usted tenía uno que iba a dar, pues ese es el espacio para que lo pueda hacer. Muy bien, quiero aprovechar, la iglesia ha abierto un centro de llamada que se llama Te Escucho, para brindar consejería y ayuda psicológica a las personas durante la pandemia. Los números son 22 51 84 20. Repito, 22 51 84 20. Y también número de celular
79 15 54 29. Repito el número de celular, 79 15 54 29. En el número de celular que he dado también se puede a través de WhatsApp hacer la cita también. Y el servicio está de 8 de la mañana a 8 de la tarde, de la noche. Esos son los horarios. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, llegamos al espacio de los comentarios. Si hay alguno, lo vamos a leer rápidamente. Entonces me indican si tenemos comentarios. Dice Sharon, ¿por qué el pastor refiere las iglesias cristianas cuando él no representa ni católicos ni los ortodoxos? Curioso. Bueno, siguiente comentario. Elmer Martínez, gracias por permitirnos conocer la experiencia que las iglesias de nuestro municipio han experimentado con la feligresía y con el fortalecimiento de la fe. Saludos, Elmer. Dice Sharon, lo más importante en la vida es lo que hacemos para nuestro prójimo, no las creencias, aunque ellos podrían fortalecernos para seguir adelante. Por muchos años el compromiso de la gente de Suchitoto para ayudar a los demás ha sido muy fuerte. Ahora tenemos un momento muy grave y es perfecto para que dediquemos a los demás. Así es, Sharon, este es un momento muy importante para mostrar solidaridad y también empatía. ¿Tenemos otro comentario? Dice, Elmer Martínez pregunta, con la apertura de los templos y conocedores que el virus sigue en el ambiente, ¿han pensado, además de la utilización de las redes sociales, para incrementar la cantidad de servicios religiosos físicamente? ¿Cómo habrá menos cantidad de feligreses por el tema del distanciamiento físico? Padre Adonai, creo que esa pregunta le viene muy bien a usted. ¿Va a recibir la iglesia, el templo, la misma cantidad de personas? Usted hablaba de unos protocolos. Sí, un saludo a Elmer, que lo conozco. Le entiendo la pregunta. Está claro que por el distanciamiento social el número se va a reducir. Todavía estamos viendo si tengo que reunirme también con el consejo parroquial para ver si la solución sería aumentar las misas o hacer una misa en el templo y al mismo tiempo en el centro Romero, en la casa que tenemos de convivencia, en la cancha. Así hacemos 2 misas al mismo tiempo. Como en el templo caben 300 personas y al reducir el número nos van a quedar a 109, 110, puede ser que el otro número vaya al centro Romero. Esa sería una solución que estamos pensando. Que incluso al inicio, antes de la cuarentena, antes del 19 de marzo, lo practicamos, se intentó. Lo que pasa es que ya hubo se redujo. Es decir, nosotros ahora mismo no sabemos si la gente, por el miedo, va a venir en igual número. Por eso iremos probando, ¿verdad? Sí. Nosotros intentaremos dar esta opción. Templo y Centro Romero, 2 lugares. Si nos llega un número de gente considerable, esto aplicará. De lo contrario, significa que la gente tendrá temor de moverse, ¿verdad? Tengamos en cuenta una cosa que yo quisiera que se sepa, que si viene una comunidad, por ejemplo, yo le digo a la comunidad de Santa Anita, que es muy fuerte, que vengan al templo, ese pick-up va a venir llenísimo, pero sí, llenísimo. Yo lo conozco porque, bueno, los conozco, llenísimo. ¿Y qué sucede? Que eso se vuelve un foco, a lo mejor, de contagio. Sí. Es bien difícil la situación a la que nos vamos a enfrentar, ¿verdad? Pero bueno, bien, sí, le respondo a Elmer la pregunta, que estamos pensando en estas opciones. Bueno, muchas gracias. Continuamos con la lectura de los comentarios. Examaní Villalobos. ¿Cuáles serán los protocolos a utilizar en la reapertura de las iglesias? Ya lo comentaban un poquito nuestros invitados, así que vamos a pasar con el siguiente comentario. Ana Luz Mejía Figueroa de Guzmán. En casa del adulto mayor de Suchitoto respetamos credo religioso.
estamos interesados en obtener los números de teléfono para consejería, para compartir con adultos mayores. Felicidades por estos espacios de acercamiento en redes sociales y generan confianza, fortaleza para nuestros adultos mayores. Saludos, y si tienen número de teléfono, pues lo pueden dar ahorita para pues recibir también consejería. El padre Adonai ya daba algunos, pero no sé si el pastor Donis tiene también contacto. Bueno, ahí está uno en pantalla, 2251-8420. Ese es, sí, vaya. Entonces, ese es uno de los contactos. Ese es el de la consejería Te Escucho. Que, bueno, que es verdad, me gusta la aclaración que han hecho ahí. Yo no la he hecho. Ahí se puede, ahí escuchan sin ningún credo religioso, ¿verdad? Pueden ser de otras religiones, de otros credos, y les escuchan. Es dar terapia, consejería psicológica. Sí. Siempre con la fe, pues, ¿verdad? Con un elemento de fe y de creencia y de Dios. Pastor Donis, ¿tiene usted algunos contactos que nos pueda compartir? Bueno, el número de WhatsApp que tenemos habilitado para oración y para peticiones, y también yo lo llamo también para necesidades de todo tipo, ¿verdad? Que en lo que podamos ayudar, pues estamos a la orden, siempre y cuando esté de acuerdo a nuestras necesidades. Es el 7512-0448, es un número de WhatsApp. Usted manda un mensaje y igual, ¿verdad? Es interdenominacional, ahí no importa si es del tabernáculo, nosotros siempre oímos a todas las personas que tienen necesidades espirituales y de otra índole también, ¿verdad? Y estamos para escuchar y estamos para poder ser de bendición a la mayoría de la población, ¿verdad? Bueno, es 7512-0478. No, 7512-0448. Bueno, entonces los números finales 48. Ahí sí está la corrección. Bueno, yo creo que esos han sido todos los comentarios. Muchas gracias a nuestros invitados por haber aceptado conversar en nuestro foro. Sus aportes y comentarios son de mucho valor para conocer las acciones que realizan en el municipio. Nuestros agradecimientos y reconocimientos a todas las iglesias, congregaciones, entidades, organizaciones, colectivos religiosos que aportan manteniendo viva la fe, la unión y la esperanza de los pobladores de Suchitoto, donde esperamos que muy pronto podamos salir de esta crisis que está afectando a todo el mundo. Gracias también a todas las personas que nos estuvieron viendo, a usted que estuvo pendiente de este foro Suchitoto ante la crisis del COVID-19, realizado gracias al equipo de Gaceta TV, Todas TV y la Gaceta Suchitoto. Muchas gracias, Padre Adonai, muchas gracias, Pastor Donis. Somos Gaceta TV, un espacio para hacer valer nuestra voz. Hasta la próxima. Gracias, Carolina, gracias, el Pastor Donis. Me alegra saludarles. Y gracias a los fieles y gracias también a Gaceta Suchitoto. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan y gracias, Padre, también por estar ahí en sintonía siempre. Que el Señor le bendiga. Gracias, igualmente. Saludos.